lo que vamos a ver hoy es, repetimos, ¿vale? Para encuadrar de nuevo, o sea, vamos a tratar viviendas unifamiliares y dentro de viviendas unifamiliares vamos a someterlas al reglamento electrotécnico de baja tensión. Entonces vamos a ver los tipos de viviendas, los tipos de cuadros que tenemos para electrificación básica y electrificación elevada según este reglamento. Vamos a ver cómo se generan esos cuadros típicos o tipificados en función de la electrificación con el programa. Vamos a ver cómo se crea el esquema unifilar y el cuadro de la vivienda y cómo se definen los componentes de la instalación eléctrica en planta y además pues someteremos toda una serie de comprobaciones y cálculos y ajustes, claro, ajustes en función de las comprobaciones y cálculos. Y finalmente pues veremos cómo se obtiene la documentación de proyecto. Entonces, ya sin perder más tiempo, nos vamos a ir a el programa CIPE. Dentro del CIPE tenemos una serie de programas. Bueno, siempre me gusta perder un minuto para mostraros todos los programas que tiene CIPE. Tenemos una parte de estructuras, donde se pueden calcular todo tipo de estructuras metálicas, de hormigón, estructuras mixtas, etcétera, y elementos más singulares como pues escaleras, muros pantalla, etcétera. Tenemos la parte de MEP de instalaciones, donde pues se encuentran una batería de programas que realizan pues multitud de comprobaciones y soluciones, como puede ser de aislamiento térmico, acústico, incendios, etcétera, etcétera, entre las cuales se encuentra lo que vamos a ver hoy, que es el programa CIPELEC RBT, y después tenemos la parte de térmica, que también esto está comunicado directamente con el flujo de trabajo OpenBIM, y los programas de gestión para mediciones, presupuestos, control de obra, etcétera, y la parte de generar documentación, pues como puede ser memorias, estudios energéticos, etcétera, ¿vale? Bueno, insisto, nosotros vamos a la parte de MEP, vamos a CIPELEC RBT, que es el programa con el que vamos a trabajar, y dentro de este programa, pues tenemos dos posibilidades: trabajar conectados a través de una vinculación BIM a través de un IFC, si es que si el proyecto lo requiere, pues que alguien nos haya enviado pues un IFC generado con un programa BIM, pues nosotros podríamos seguir trabajando en función de ese modelo que nos han enviado. O trabajar desconectado, o sea, pues, cosa que se hace comúnmente en muchos de los estudios o despachos de ingeniería, ¿no? Aquí vemos todos los módulos que se compone el programa. Aceptamos y lo que ha hecho el programa es abrir la última obra en la que habíamos estado trabajando, ¿vale? Entonces ahora nos vamos al icono de CIPELEC RBT, vamos a gestión, vamos a desea guardar los datos de obra actual, bueno, le digo que sí, y vamos a generar una obra nueva. En este caso va a ser vivienda unifamiliar aislada, ¿vale? Y bueno, le vamos a dar la misma descripción, en este caso aceptamos, y aquí es donde nos pregunta si desea importar modelos BIM, y ahora pues yo le digo que no me interesa, ¿vale? Estoy desconectado, quiero trabajar de forma aislada. No quiero, me sale otra vez el panel de módulos que requiere el programa, y esto digamos que es una obra vacía. Esta es una obra vacía, no tengo ningún elemento introducido, aquí todavía no he definido nada, siempre me aparece, este es lo mínimo que aparece, es digamos que la línea de suministro. Y a partir de aquí tengo que definir el resto de la instalación. Aquí vamos a ver cómo de forma muy rápida puedo generar el resto de documentación, ¿vale? Vemos que en la parte superior tenemos una serie de menús, unifilar, árbol, planos de planta y cuadros. Tenemos una serie de bloques con los cuales vamos a definir toda la instalación. En este caso, lo primero que debemos definir, pues condiciones generales. Condiciones generales, bueno, antes de condiciones generales vamos a irnos más bien al suministro, ¿vale? Ya que estamos en la parte de suministro, vemos que tenemos diferentes tipos de suministro. Tenemos el suministro en baja tensión, ¿vale? Pues a través de una red de compañía, por ejemplo. El suministro a través de centro de transformación, que puede ser centro de transformación o bien de compañía o bien también propio, del
de propiedad, vamos, en propiedad o de compañía. Y por otro lado también podemos colocar, aparte podemos colocar grupos electrógenos aislados o también podemos tener suministro fotovoltaico, ¿vale? Que esto ya lo hemos tratado en otros seminarios que hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a ver tipos de suministro. Tenemos este red en baja tensión, que es el que viene ya por defecto. Aquí se define la tensión nominal, fase-fase y fase neutro, ¿vale? Esto supongo que en cada una de las zonas pues habrá que definir la que se tenga en su país. Tenemos la intensidad de cortocircuito trifásica con un valor determinado y la intensidad de cortocircuito monofásica con un valor determinado. Y la clasificación de la línea de suministro, pues si viene de acometida, línea general, derivación, etcétera, ¿vale? Digamos que con este programa, cuando hablamos de suministro, no quiere decir que sea un suministro que tenga que venir desde una acometida, sino que en este programa podemos generar un subcuadro aislado pues de una nave industrial. Por ejemplo, queremos simplemente, pues tenemos una instalación en una nave y queremos solo pues plantear el caso, imaginémonos, ¿no?, de una línea nueva hacia un subcuadro que parte de otro cuadro, pues nosotros podríamos decir perfectamente que es una instalación interior y a partir de ahí arrancar el subcuadro y ver las cargas. O sea, no tenemos por qué asociar siempre suministro a la red exterior, ¿vale? En este caso sí es tipo de línea acometida porque vamos a conectar desde la acometida. Y el siguiente paso, que es donde iba yo antes, es condiciones generales. Las condiciones generales, en este caso, pues primero lo que tenemos que definir es el sistema de puesta a tierra. Tenemos si es TT, TN, TNS o neutro aislado, ¿vale? IT e IT, ¿vale? Neutro aislado y neutro impedante, perdón. Y la resistencia de las masas se puede analizar mediante 3 métodos diferentes. Podemos dar un valor directamente, que es decir, imaginémoslo, ¿no?, lo que he comentado anteriormente. Si ya tenemos una instalación hecha, pues y ya tenemos un valor determinado de resistencia a tierra, pues se coloca directamente ese valor y después se realiza el resto de la instalación. Si es una obra nueva, pues evidentemente habrá que definir resistencia de las masas, o bien, en este caso, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, mediante su ITC BT18, la instrucción técnica 18, mediante el método IE cubo también podemos definir la puesta a tierra, o también tenemos el método de UNESA, ¿vale? Quizás estos métodos se usan más bien para instalaciones, pues por ejemplo, para subestaciones primarias, secundarias, u otro tipo de electrificaciones, ¿vale? En este caso, pues una vivienda unifamiliar vamos a someterla al ITC BT18. Vamos a colocar, por ejemplo, bueno, vemos que tenemos los diferentes tipos de materiales y ya el programa se encarga, pues esto ya los toma de la normativa. Por ejemplo, granito y gres procedentes de muy alterados, por ejemplo, una zona granítica. Aquí habrá que definir la longitud total del conductor. Pues imaginémonos, ¿no?, si tenemos una vivienda, pues 40 metros, o vamos a poner que tiene un perímetro de 35 metros, ¿vale? Hemos colocado una longitud de conductor horizontal de 35 metros y le colocamos 4 picas enterradas de 2 metros. Al definir estas características, vemos que aquí en la parte inferior ya el programa me define automáticamente la resistencia total del conjunto, ¿vale? En todo momento, como podemos observar, siempre tenemos acceso a todo lo que calculamos y comprobamos. Es decir, la resistencia de la toma tierra se calcula, metemos estos materiales que hemos dicho en estas condiciones y utiliza esa formulación para calcular la resistencia definitiva, que es 23,53. Bien, esto lo aceptamos. Por otro lado, tenemos para el caso de estimar las corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos, pues también habrá que especificar el terreno o terreno sin especificar. Esquema de disposición de contadores, esto es para cuando tengamos viviendas, por ejemplo, plurifamiliares, ¿no?, viviendas en bloque. En este caso solo tenemos un único usuario. La frecuencia de la red pues también se define si 50 o 60 Hz, en nuestro territorio 50. Y la simultánea de viviendas, pues en este caso aquí no compete porque estamos hablando de una vivienda unifamiliar. Aceptamos. El siguiente paso, que es configuración, pues aquí fíjense, aunque no lo vamos a hacer en este caso porque las viviendas realmente de las viviendas unifamiliares no tiene sentido, ¿no? Las viviendas unifamiliares son como estándar, o sea, tienen una serie de circuitos, además vienen estipulados ya por normativa,
pues no tiene sentido hacer un cálculo que no sea equilibrado. Es decir, se puede hacer un cálculo por fases de la instalación, ¿vale? Esto sí que es interesante realmente para otro tipo de usos, donde podemos repartir las cargas bien por fases y que el sistema quede lo más equilibrado posible, como es lógico. En este caso no vamos a hacer por fases, vamos a hacer el cálculo equilibrado, o sea que el programa reparte automáticamente, se supone que todas las cargas igualmente por todas las fases, aunque en este caso estamos hablando de una sola fase, ¿vale? Fase neutro, que es un suministro monofásico. La descripción de los cables podemos, cuando accedemos a la biblioteca, que sea por familia o por propiedades, nosotros lo dejamos por familia. Si uno está familiarizado ya con las nomenclaturas de los cables, pues ya elige por familia. Y también permite calcular líneas bifásicas, etcétera, ¿vale? Y después la biblioteca de elementos, pues aquí podemos definir los calibres de cables, los fusibles, los calibres, podemos marcar, desmarcar, descartar, es decir, movernos en los rangos que nosotros queramos, ¿no? Incluso para doméstico y para industrial, y también para diferencial, es decir, para toda la paramenta que va a intervenir en la obra. Bien, llamamos por partes. Otra parte que podemos, que es interesante, fíjense, nosotros aquí hemos definido las opciones de bibliotecas de elementos, pero aquí tenemos acceso a un icono que es catálogo de fabricantes. El programa, por defecto, pues permite trabajar con catálogos, o sea, catálogos genéricos, ¿vale? Pero también permite trabajar con catálogos de fabricantes. Aquí, fíjense, yo puedo seleccionar por catálogo, activo esta opción, entonces al activar esta opción, porque si yo voy a trabajar con catálogo de fabricante, pues como el programa está asociado a la hora de generar el precio y la medición, pues está asociado a una base de datos paramétrica, pues le tengo que indicar el lugar, pues por ejemplo, esta vivienda de Madrid, ¿vale? Le tengo que indicar una serie de el tipo de proyecto, si es obra nueva, si es rehabilitación, pues va a variar en el precio, la descripción, o sea, la superficie construida, por ejemplo, pues 200 metros cuadrados y 100 metros cuadrados, ¿no? Aproximadamente. Y pues número de plantas sobre rasante, 2 plantas, bajo rasante ninguna, bueno, y el resto de parámetros pues definirlos, sí, distancia de vertedero y terminar. Bien, con esto digamos que tengo acceso a los catálogos de fabricantes y además podría incluso al tener acceso a este catálogo realizar comprobaciones adicionales, como puede ser la comprobación de selectividad, coordinación entre los magnetotérmicos y las tablas de filiación, ¿vale? En este caso, bueno, no lo vamos a hacer, es decir, pues realmente para este tipo de cuadros tampoco es que sea un cálculo que sea de mucha precisión, ¿vale? Porque este tipo de viviendas pues es muy fácil hacerlas. Y tenemos también el acceso, ahora vamos a irnos ya a bibliotecas de elementos. Aquí es donde empezamos ya realmente a definir datos para incorporar en el esquema unifilar, ¿vale? Bibliotecas de elementos. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos los cuadros tipificados. Y esto es lo que me refería en el segundo paso. Aquí es donde vamos a definir los cuadros que realmente intervienen pues que pueden intervenir en una vivienda unifamiliar o incluso en una vivienda dentro de un bloque de vivienda, ¿vale? Que son cuadros típicos en los cuales define nuestro reglamento. Y para eso ahora me voy a salir, no es que me salga, ¿vale? Me voy a ir a este documento, que es el que a muchos de ustedes ya sabrán cuál es, o sea, es la guía del reglamento electrotécnico de baja tensión, ¿vale? Y de la guía de la BT25, es decir, la guía de la instrucción ITC BT25. Y aquí es donde nos indica, pues fíjense, aquí tenemos una serie de cuadros, tipo, bueno, que no son todos los que tiene que haber, pero bueno, el programa, digo, el reglamento nos indica que para la electrificación básica al menos debe contener estos 5 circuitos, ¿vale? Pues iluminación, tomas de corriente de uso general C2, el C3 a alimentar a cocina y horno, el C4 a alimentar a lavadora, lavavajillas y termoeléctrico y el C5 a alimentar a corrientes de cuarto de baño y tomas auxiliares de cocina. Y por ejemplo aquí tenemos un esquema tipo que es de electrificación básica, lo que pasa que en vez de estar el termo, lavavajillas y lavadora, que es el C4, en un único circuito, está desdoblado con 3 protecciones, 3 magnetotérmicos de 16 amperios, en vez de estar en un único circuito con un térmico de 20 y un cable de mayor calibre, ¿vale? De 4. Aquí está con 2,5, se puede desdoblar. El que se desdoble no quiere decir que pase a una electrificación mayor, sino que puede ser incluso electrificación básica.
Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de electrificación elevada. No, bueno, perdón, otro ejemplo de electrificación básica, ¿vale? Incluso tiene dos diferenciales, otro esquema tipo. Y ya la electrificación elevada es aquel que contiene alguno de estos circuitos o porque se ve forzado, porque por ejemplo, para un circuito C1 de iluminación que tenemos 30 puntos de luz, si nos pasamos de esos 30 puntos habrá que crear un segundo circuito que sería este C6, por lo cual si nos pasamos de 30 puntos de luz y hay que generar un C6, ya estamos hablando de electrificación elevada. Un solo circuito a mayores, de los que hemos indicado anteriormente, ya significa electrificación elevada, ¿vale? También la limitación la he indicado por superficie. Bueno, esto le echáis un vistazo a vosotros porque es fácil de consultar, ¿vale? Y aquí tenemos pues un ejemplo tipo pues, de esquema para electrificación elevada. Bien, estos tipos de esquemas, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí vienen pues digamos que los calibres de las protecciones, magnetotérmicos, el cuadro que asigna a cada uno de los circuitos, pues la potencia prevista, factor de simultaneidad, tipo de toma, interruptor, viene todo muy estipulado, ¿vale? El tipo de interruptor automático, el PIA, es decir, esta columna de aquí, ¿vale? Es el magnetotérmico asociado a cada uno de los circuitos con su calibre, el número de puntos máximos, los conductores que tiene que tener cada circuito, por eso que está todo muy reglado y muy estandarizado. Y después ya, en cada una de las estancias, como veremos, de la vivienda, pues tiene que haber un mínimo de mecanismos, puntos de luz, bases de enchufe, etcétera, ¿vale? En función de la zona. Bien. Una vez consultado esto, volvemos aquí a cuadros tipificados, ahora le damos a añadir y nosotros podríamos generar un cuadro tipificado de usuario, es decir, nosotros como proyectistas podríamos generar un cuadro tipificado personalizado, es decir, circuito a circuito, yo le doy aquí a añadir, iríamos añadiendo circuitos, tengo que ir definiendo cada uno de los circuitos, pues de forma independiente y crearemos nuestro cuadro tipificado, pero para el caso del reglamento, pues mucho más fácil, ¿no? Tenemos este asistente que es importar cuadros tipificados predefinidos y aquí vienen los típicos que hemos visto en el anterior reglamento. Tenemos vivienda de electrificación básica sin desdoble del circuito C4, vivienda de electrificación básica con desdoble del circuito C4, vivienda de electrificación elevada sin desdoble del circuito C4 y vivienda de electrificación elevada con desdoble del circuito C4. Entonces, bueno, vamos a escoger, por ejemplo, el de desdoble con desdoble del circuito C4. Aceptamos y vemos que se carga este cuadro tipificado. Lo que pasa que, bueno, tiene los circuitos de electrificación básica, los mínimos, con el C4 desdoblado, más tiene el C8, que es el de calefacción, el C9 de refrigeración y el C10, que es el correspondiente a la secadora. A ver, por ejemplo, yo ahora podría, digamos que, alterar ya que tenemos una biblioteca, pues nos es mucho más fácil si quiero personalizarlo pues de otra manera, ¿no? Pues por poner un ejemplo, vamos a poner que en este circuito, pues tenemos más tomas de corriente, entonces hacemos una copia y le vamos a llamar el que pasa de 20 tomas de corriente, que sería el C7, me lo llevo a su sitio. Por ejemplo, el de calefacción lo voy a eliminar porque solo quiero aire acondicionado, pues la calefacción no me trabaja de forma con suministro eléctrico. Y, por ejemplo, vamos a colocar también pues vamos a colocar una copia del C5, que es cuando nos pasamos de 5 tomas auxiliares, pues este sería correspondiente al C12. ¿De acuerdo? E incluso pues podríamos también, pues imaginémonos, ¿no? Pues vamos a generar también el C11, que es el de automatización. Bueno, pues la automatización le hemos hecho copia del C11 porque la potencia prevista máxima es de 2300, que es la que tenemos igualmente para iluminación, ¿no? Bien, pues tendríamos entonces estos 5 circuitos, ¿vale? Iluminación, pues aquí podríamos poner genérica. Ahí pone iluminación, bueno, vamos a colocarlo como automatización. Bien, esto ya lo tenemos creado. Bien, ahora le vamos a dar una referencia. No quiero darle la misma referencia que la que viene por defecto. Esto le vamos a llamar, pues, vivienda
Bueno, vamos a abreviar. Vivienda unifamiliar aislada, pues le vamos a llamar el figurat. Vivienda unifamiliar aislada figurat. Fíjense, aquí se pueden definir más cosas en el cuadro, evidentemente. Aquí, esto engloba muchísima información, aparte de los circuitos, pues también engloba la paramenta asociada a ese cuadro, es decir, el fusible, el contador, es decir, casi desde la conexión, ¿vale? Más la canalización de la derivación individual. Aquí dice que en la definición de los cuadros tipificados no se incluye la canalización de los mismos, derivación individual o línea de alimentación, ya que las características de dicha canalización dependerán de la disposición particular de cada cuadro y, por lo tanto, de las líneas que se incluyen en un cuadro tipificado. O sea, es decir, esto lo definiremos a posteriori. Tenemos el interruptor en carga y el magnetotérmico, ¿vale? Ya viene con los calibres. Fíjense, este magnetotérmico es electrificación elevadora, ya viene con ese calibre. Nosotros podríamos variarlo porque electrificación elevadora pues también podría ser de 40, 50, etcétera, ¿vale? De mayor calibre que 40, bueno, nosotros dejamos de 40. Y también se podrían comprobar las líneas puente, que esto lo veremos más tarde. Bueno, aquí tenemos el cuadro, esto podríamos exportarlo. Nosotros ahora esto podríamos decir, bueno, yo voy a exportar este cuadro, le voy a llamar así, y ahora con este icono pues ya lo tendría disponible para cargar siempre en cualquier obra. Es decir, este trabajo que hago ahora no tengo por qué repetirlo en todos los proyectos. Si tengo digamos que un formato de vivienda que siempre se me va a repetir mis circuitos, pues siempre podré usar ya este mismo cuadro, ¿no? No tengo que andar definiéndolos cada vez que genere un proyecto. Bien, lo tenemos. Y ahora esto le damos a aceptar y aceptar. Lo mismo ocurriría, aunque no es el caso ahora el que vamos a explicar ahora, pues se podría hacer para receptores. Es decir, para las cargas, yo podría crearme mis cargas, receptor 1, 2, 3, 4, o ventilador, lavadora, lo que nos dé la gana, podría generar mis cargas o cualquier tipo de receptor que nos imaginemos, trifásico, monofásico, bueno, para cualquier uso. Es decir, esto está pensado para todo tipo de usos. Evidentemente, pues esos receptores, si nosotros trabajamos en una serie de proyectos que vemos que se pueden repetir esos receptores, pues ya los tendríamos disponibles al llevarlos a la biblioteca para todos los proyectos, ¿vale? Y esto está pensado igualmente pues para las canalizaciones y para grupos de líneas, incluso pues si tenemos proyectos en los que se repiten siempre un grupo de líneas que siempre es muy repetitivo, o sea, como puede ser este caso, el caso de cuadros de vivienda unifamiliar. Lo que pasa que por suerte los cuadros, esto ya podemos definir los cuadros tipificados porque las viviendas unifamiliares siempre son todos iguales, ¿vale? Pero para otro tipo de usos, pues podríamos generar, imaginémonos, 3 circuitos de emergencias y 3 de iluminación que se repiten en nuestros proyectos. Podríamos hacerlos y llevarlos ahí. Bueno, tenemos este cuadro, aceptamos y ahora, pues para introducir esto que hemos definido ahora, simplemente nos vamos aquí a este icono, cuadro tipificado, ¿vale? Aquí tenemos este cuadro, pues lo podemos llamar igualmente VA, VUA, ¿vale? Podemos llamar, por ejemplo, en este caso, figurat. Y aquí sí que es donde, fíjense, a diferencia de antes, tenemos que definir el tipo de canalización, la longitud, etcétera. Bueno, pues por ejemplo vamos a poner que es una derivación de 11 metros, el tipo de cable, que es un conductor escable. Además, es un RZ1K, o sea, de 1000 voltios, con una sección de 10 milímetros, cable unipolar. También lo podemos poner multiconductor, ¿vale? O sea, si es manguera o si es unipolar. Y neutro, si es igual a las secciones, es igual al neutro y la protección. Bien. ¿Qué más podemos definir aquí? Aquí también podemos definir pues el tipo de canalización. Lo podemos hacer de dos maneras. Bien, definiendo el método de referencia, que es escalonable, secuencial. Yo voy definiendo qué tipo de cable tenemos y el programa definitivamente el tipo de cable más la situación más el sistema finalmente me lleva a un método de referencia de instalación, o lo puedo hacer directamente, pues si yo me conozco esto ya, pues los casos típicos, que son los que vienen, pues yo sé, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de un cable unipolar, multipolar, en conductos, pues por ejemplo, esto sería un caso de enterrado, ¿vale? En conductos en el suelo, o sea,
Estamos hablando de conductos en el suelo enterrados porque esa derivación conecta desde la cometida, o sea, la cometida que viene por la calle, y nosotros conectamos por el suelo hasta nuestro cuadro general. No es una conexión aérea, ¿vale? Nuestra derivación individual va enterrada. Entonces, bueno, bajo estas características nosotros damos a aceptar y ahora ya, fíjense, aquí aparece el cuadro que nosotros habíamos definido. Y aquí, simplemente con un clic, pues ya está. O sea, ya hemos conectado todo. Aquí vemos algo curioso. Vamos a ver. Aquí estamos observando que tenemos lo que habíamos definido, el cuadro tipificado, que viene estos circuitos con el C4 desdoblado, y esta agrupación tiene 3 circuitos y estos dos no cuelgan de ningún diferencial, ¿no? Estos dos últimos, que son los que hemos definido, pues es raro, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, pues bueno, vamos aquí, vamos a definir el cuadro, y lo que está diciendo, ojo, esto es algo que siempre debemos tener cuidado. En la agrupación nos indica cuántos circuitos cuelgan de la agrupación. En este caso cuelgan 5 circuitos. Aceptamos. Y ya estos que hemos generado, pues ya se nos van a esta zona, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos esto totalmente definido. Ahora simplemente el siguiente paso será, digamos que, ir ajustando, ¿no? O sea, en este paso ya estamos en situación, vamos a recordar, hemos generado el cuadro tipificado de electrificación, hemos creado el esquema unifilar y ahora otra cosa que podemos hacer es incluso crear el cuadro de la vivienda, ¿vale? Bien, pues vamos a hacerlo por orden, para no saltar ningún paso. Vamos a crear el cuadro de la vivienda, que es otra de las cosas que podemos trabajar desde el programa. Nos vamos a cuadros, y aquí podríamos trabajarlo, pero en este caso no funciona así. Es decir, nosotros cuando introducimos una instalación manual con todos los circuitos desde suministro y vamos nosotros generando nuestro esquema unifilar, pues de forma secuencial, pues, con sus cabeceras de cuadros, sus líneas, sus cuadros secundarios, etcétera, pues esta es la zona donde crear los cuadros, generar los cuadros. En este caso no. En este caso el cuadro, fíjense, yo me voy a editar, con el botón izquierdo pincho en esa zona del cuadro tipificado, y aquí editamos el cuadro, y aquí vamos a editar cuadro, ¿vale? Esta zona que se llama editar cuadro, aquí nos aparece la misma ventana que hemos visto anteriormente. Bueno, pues podemos dar a añadir. A esto le llamaremos, por ejemplo, otra vez esta referencia. Aquí tenemos que definir las dimensiones de ese cuadro, la anchura del cuadro más el número de módulos verticales más la altura de los módulos verticales, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues si no quiero colocar tantos módulos verticales, pues voy a colocar, por ejemplo, pues 8. Vale, y aún así, pues me parece, bueno, puede parecer incluso correcto. Bien, aquí ahora colocamos compartimentos, pues si tenemos compartimentos específicos para un elemento de paramenta, pues lo colocamos, o podemos colocar carriles. ¿De acuerdo? Estos carriles ya vienen con podemos variar las dimensiones, por ejemplo, este tamaño estándar. Bueno, colocamos estos carriles y aceptamos, y aquí tenemos pues nuestro cuadro, que es el que vamos a trabajar ahora. Ahora empezamos a añadir los elementos del cuadro. Vamos a añadir y vemos que ya el programa, al haber generado el esquema unifilar, me detecta automáticamente pues ese interruptor en carga, me detecta el magneto térmico, me detecta las agrupaciones y me detecta cada una de las vías de los circuitos, ¿vale? Entonces, bueno, yo por ejemplo podría decir, bueno, pues el interruptor en carga me lo llevo a este carril, más el magneto térmico de cabecera, por ejemplo, también me lo llevo a ese carril, y ahora pues ya de un tirón voy a hacerlo por separado, ¿no? La agrupación del diferencial del primer diferencial que recoge todos estos circuitos, pues voy a colocar ese diferencial más incluir los elementos en niveles inferiores, los hijos, ¿vale? Entonces, al hacerlo de esta manera, bueno, pues ahora mismo tienen que perdonarme. Bueno, me ha echado el programa, perdón.
tengo que volver a arrancar el programa. Bueno, me ha salido hoy parece que estoy teniendo problemas, aparte de conexión, pues también del programa. Diego, mientras tanto solucionas el problema que tienes aquí con el programa, invito a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta, pues sin problema pueden ir adelantándola, aunque al final la vayamos a responder. Muy bien, Enuri. Bueno, pues vamos a ver si arrancamos esto. Bueno, me imagino que están viendo ya la pantalla, pues al generar un error, bueno, tenía que haber guardado. Vamos a generar, bueno, vamos a coger este tipo de cuadro, ¿vale? Da igual en este caso, para continuar la explicación, quiero decir, no voy a generar ya los otros circuitos que teníamos ni nada, ya lo he explicado anteriormente, entonces simplemente voy a coger este cuadro, me lo voy a llevar aquí directamente, pues le voy a llamar VU, perdón, ¿vale? Lo coloco y por si acaso, por si me está generando quizás el error antes de realizar los cálculos, pues bueno, vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Aunque, que es lo lógico hacerlo así, pero bueno, yo quería explicarlo de otra manera. Vamos a ir a calcular, comprobar. En este caso, calculamos, comprobamos y vemos que nosotros hemos colocado nuestro cuadro típico y además, pues tenemos un error aquí. Si nosotros, una vez que calculamos, nos vamos aquí, vemos que el programa realiza una serie de comprobaciones, ¿vale? Y me está diciendo que la derivación individual tiene una caída de tensión determinada, es decir, tiene una caída de tensión mayor que la que permite la normativa. Bien, esto es porque ahora mismo tendría que volver a definir, acuérdense, 11, habíamos colocado un cable, vamos a colocarlo de 10, unipolar, instalación enterrada, vamos a colocar de nuevo de 1, ¿vale? Aceptamos, volvemos a calcular, me desaparece la advertencia de la caída de tensión, me sale un error, pero el programa, aunque salga un error, es muy fácil porque nosotros, bueno, clicamos con el botón izquierdo una vez calculado y fíjense, todas las comprobaciones que realiza sobre esa parte de la instalación y si vemos que el listado es muy largo, incluso nosotros podemos decirle, bueno, solo me muestras los errores y aquí lo que me está diciendo es que el diámetro del tubo debe ser 50, como estamos en una instalación enterrada y me es de 32, entonces, pues bueno, me salgo de aquí y es muy fácil, o sea, con las indicaciones que nos van dando el programa, pues podemos arreglarlo todo, ¿no? Vamos a calcular y vemos como en esta parte del cuadro está arreglado esto y ahora vamos a esta zona, perdón, vamos a calcular para saber qué es lo que está pasando en la zona de suministro y en suministro vemos que tenemos pues acometida, pues tenemos un cable que nos está acorde al que hemos colocado aguas abajo, las protecciones también debemos colocarlas acorde al cuadro, es decir, vamos a corregir esto, ¿no? Entonces vamos a suministro y ya para eso aprovechamos para llamarle, por ejemplo, acometida, que esto es la zona de acometida, la que engancha con la acometida que va conectada a la red compañía, ¿no? Acometida red compañía, que tiene una longitud de 6 metros y en este caso es una acometida monofásica, recordamos, es monofásica. Vamos a colocarla acorde a los calibres que hemos colocado aguas abajo y también está enterrada, o sea, un tipo de instalación de 1 y bajo tubo y también, como ya sabemos de la anterior, pues 50 mínimo que nos exigirá. Entonces, al calcular, ahora mismo estaríamos ya cumpliendo. Es decir, en este momento tendríamos ya la instalación totalmente definida, ¿vale? Me vuelvo a la zona de cuadro, ¿vale? Me voy al cuadro, lo que estábamos explicando, me voy a editar, me voy a editar cuadro y ahora lo voy a hacer ya más rápido, ¿vale? Le voy a llamar VUA, aceptamos, vamos a elegir, ya no voy a cambiar el formato este, vamos a elegir una serie de carriles,
1, 2, 3. Bien, aceptamos. Colocamos nuestro cuadro y lo vamos a generar. Esperemos que ahora no nos genere ningún error. Vale, interruptor en carga. Magneto térmico. Y lo que nos había generado error, espero que no me genere la agrupación con sus hijos. Aquí está. Y la segunda agrupación con sus líneas. Perdón, que no lo había activado. Y la segunda agrupación con sus líneas hijas, que en este caso, bueno, como hemos arrancado de nuevo, insisto que solo nos han quedado 3 circuitos. Esta es la diferencia que hay con respecto a lo que estábamos definiendo antes. Entonces, aquí vemos ya cómo tenemos pues nuestro cuadro creado. Aquí incluso podemos, si queremos pues trabajarlo más, pues podemos añadir incluso las líneas puente. En el caso también se pueden trabajar, que sepáis, pues también embarrados, ¿vale? Que es otra cosa que calcula el programa. Se pueden trabajar los embarrados y las líneas puente. Y además, para cuadros más complejos o más grandes, pues se pueden calcular tanto las barras, ¿vale? Los embarrados, igual que las líneas puente. El programa realiza todo ese tipo de comprobación, está preparado para ello. Bueno, pero para que veáis, ahora tenemos, por ejemplo, esto que viene en neutro. Bueno, aquí tenemos, partimos de esta zona, ¿no? Aquí viene el neutro. ¿Vale? De la primera protección al magneto térmico. Y esto sería la fase, es decir, esto es lo que me refiero, que podríamos nosotros incluso detallar mucho más el cuadro al poder generar nosotros las líneas puente. Y nosotros ahora, pues bueno, este neutro pues sale de aquí, viene a la siguiente protección, que es la agrupación. Perdón, le he dado un color, este color. Y pues lo mismo para el neutro de la otra agrupación. ¿Vale? Y así podríamos ir definiendo todos estos datos. Y ahora, bueno, vendría por aquí el diferencial con su salida. Y me iría al resto de... Solo lo voy a hacer para esta parte superior, ¿vale? Ojo que ya nos indica la N. Aquí lo tienen y pues haríamos igualmente para la fase. La fase pues saldría de aquí, me vendría a esta parte del cuadro y de aquí saldría la fase al resto de protecciones. Insisto que para este tipo de viviendas esto no es lo más común. Lo general esto es hacerlo quizás para otro tipo de... Bueno, pues aquí tenemos definida, digamos que estas líneas puente en esa zona y así lo resolveríamos para la parte inferior. Digamos que esto lo aceptaríamos y aquí está la parte en las que si yo decido comprobar esas líneas puente del cuadro en cabeza, línea puente del cuadro en pie, incluso embarrado, ¿vale? Si yo defino línea puente del cuadro en cabeza, tendríamos que definir la línea puente a considerar y longitud de las mismas, es decir, de entrada, la longitud y entraparamentas, lo que entra y entraparamentas, y el tipo de cable y la sección. ¿De acuerdo? Esto sí es que definimos. Evidentemente, en cuadros, pues como son cuadros tipo, normalmente se generan líneas puente, ya todos los instaladores saben lo que tienen que hacer y no son cuadros que generan problemas, ¿vale? Es más, aceptamos esto. Aquí tenemos otras opciones bueno, estas son opciones de dimensionamiento, perdón, opciones de cálculo, las que hemos visto anteriormente. Bueno, aquí tenemos las intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. Podemos aplicar estas normativas. La tensión de contacto límite convencional, pues podemos fijar también 24 en función de lo que nos indica la ITC 2024, ¿vale? La capacidad de fuga, el estudio térmico de los cuadros eléctricos. También se puede hacer un estudio térmico de los cuadros, ¿vale? Según la IEC 60890, una vez que los hemos definido. Y la selectividad también. Otro de los
ajustes que tenemos. También aquí teníamos lo de configuración. Aquí tenemos lo de presentación de resultados, cómo queremos que se presenten los resultados. Aquí tenemos la simbología que queremos utilizar. Por ejemplo, estamos habituados a trabajar con este tipo de símbolo, pues lo ponemos. Vemos cómo aparece ya el magneto térmico con ese símbolo. Y también tenemos la opción de, fíjense, otra cosa curiosa que tenemos en el programa es la de agrupaciones, líneas y circuitos tipo, ya que son los que aparecen aquí. Estos circuitos tipo, estas líneas, ya vienen predefinidas también con el programa. Nosotros podemos crear a mayores las que nosotros creamos conveniente, ¿vale? Bien, lo que tocaba ahora, vamos a ver, ya hemos generado el cuadro de la vivienda, componentes de la instalación eléctrica en planta. Ahora tenemos que ir a planta. Y aquí lo que vamos a hacer es, digamos que cargar, ¿vale? Nuevo plano, pues lo voy a llamar, por ejemplo, esto planta baja. Y vamos a buscar el plano con el que queremos trabajar en planta baja. Bueno, pues aquí está planta baja. Voy a cargar ya los dos, ¿vale? Porque tenemos planta baja y planta primera en esta vivienda. Aceptamos. Buscamos nuestro DXF, DWG, perdón. Añadimos también planta primera. Y ahora asignamos, pues a planta baja le asignamos la planta baja y a planta primera le asignamos la planta primera. Es decir, en este caso digamos que el programa puede trabajar de dos maneras, ¿vale? Para que lo entiendan, es decir, lo lógico, digamos que lo lógico, el programa está preparado para, a través de una distribución en planta, un plano en planta, nosotros generemos todos los elementos de la instalación, mecanismos, tomas, líneas, circuitos, canalizaciones, es decir, desde aquí se puede definir todo. Y lo que podemos hacer, que esto no lo veremos hoy, pero sí se puede hacer, una vez generado todos esos circuitos y elementos, se pueden llevar a unifilar y se pueden recuperar, es decir, lo que hemos ejecutado en planta, pues se pueden trasladar directamente al esquema unifilar esos circuitos, ¿vale? Digamos que generamos el esquema unifilar desde lo que hemos definido en planta. Aquí estamos haciendo al revés, es decir, digamos que como esto es un cuadro tipo de las viviendas siempre todas iguales, lo que hemos hecho es generar el esquema unifilar y ahora nos estamos yendo al esquema de planta, pues a definir, digamos, para dejarlo algo bonito, pues y definir en planta donde van a ir todas las tomas, los puntos de luz, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a generar simplemente, para que lo veáis, vamos a generar un recinto, añadimos recinto, no interviene, quiere decir que si no interviene la norma, queremos que se compruebe la normativa, nivel de electrificación elevada a un dormitorio, ¿vale? Esto le llamaremos, por ejemplo, D1, dormitorio 1, y le damos la misma referencia de 1, pues bueno, aquí nosotros generamos este recinto de 1 y, por ejemplo, volvamos a añadir otro, pues, por ejemplo, el baño. Vale, vamos a generar solo dos porque no tiene sentido hacer más. Bien, aceptamos. Bien. Me lo he dejado con la misma referencia, pero es el baño, ¿vale? Sería un B1. Y ahora aquí introducimos pues elementos, pues por ejemplo, puntos de luz. Vamos a introducir en el dormitorio un punto de luz. Vamos a generar nuestra base de enchufe de 16 amperios. Bueno, vamos a generar primero punto de luz. Vamos a crear, en primer lugar, pues punto de luz con punto de luz cruzamiento, ¿de acuerdo? Ahí estaría la cama. Vamos a generar nuestras bases de 16 amperios. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bien. Y aquí pues vamos a hacer exactamente igual. En el baño vamos a generar un punto de luz en el techo, vamos a generar uno en pared. Bueno, es este.
otro en pared y vamos a generar nuestra base de enchufe, pues vamos a colocar una y una, ¿vale? O sea, estos en realidad serían tomas auxiliares que pertenecerían al circuito C5, las de la habitación pertenecerían al circuito C2. Bien, y aquí también colocamos, pues bueno, interruptor, por ejemplo, unipolar, y otro para... ¿vale? Y ahora pues podemos representar, conectar como queramos, es decir, este punto conectaría con este interruptor. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer es, igual lo veis más claro, perdona que no lo haya hecho antes, igual con el fondo negro, ¿vale? Y conectamos, pues, conectamos este interruptor con este punto, este con este, y este como es un punto de luz de cruzamiento, pues los conectamos todos, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer, fíjense, aquí se pueden hacer multitud de cosas, que simplemente estamos explicando una de las pocas cosas con el proyecto que estamos trabajando, que es la vivienda unifamiliar. Vamos a calcular y el programa, vemos que aquí aparece una advertencia, ¿no? Al pinchar me dice que en la estancia, pues aquí tengo un punto de luz, el número mínimo son 2 y he colocado 1. Las tomas de uso específico tendría que haber colocado 2 y son 0. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que como tenemos un circuito de calefacción y uno de refrigeración en esta vivienda elevada, pues tenemos que colocar esas tomas de uso específico para refrigeración y calefacción, ¿vale? Que nos dice el reglamento que tiene un interruptor de protección de 25 amperios, entonces tenemos que colocar unas tomas para 25 amperios. En el baño, pues igual, tenemos que colocar, pues nos saldría el mínimo error, ¿no? O sea, es decir, lo que nos está haciendo es comprobando la normativa. Esta parte de la normativa, que es los puntos de utilización, esta tabla 2, pues nos la comprueba automáticamente el programa. ¿Vale? Aquí en esta guía podemos ver cómo por estancia nos indica los requerimientos mínimos que hay que colocar en cada una de las estancias. Pues si es un vestíbulo esto, tantos puntos de luz, tantos interruptores. Si es un salón, pues igualmente nos indica. Si es un dormitorio, pues eso, lo que nos está indicando allí, que es lo que debemos de colocar. Bueno, que el programa esto lo tiene en cuenta. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es, evidentemente, vamos a colocar dos bases, una para refrigeración y otra para calefacción. Bueno, las coloco aquí, quizás no es el sitio adecuado, pero bueno, las coloco por ahí, ¿vale? Y, por ejemplo, pues para el baño vamos a colocar una, ¿no? Entonces, volvería a calcular. Aquí me sigue dando un aviso y me dice que tengo, bueno, un punto de luz. Se me había olvidado colocar otro punto de luz. Vamos a colocar, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Un punto de luz en pared con un interruptor unipolar, por ejemplo. Conectamos. Volvería a calcular y ahora ya estaría libre de errores y de advertencias. Es decir, nos estaría cumpliendo la normativa. He colocado todos los mecanismos que son necesarios. Así haríamos con todas las estancias, más con el que tenemos el esquema unifilar, pues evidentemente tendríamos ya el proyecto completo, ¿vale? Y ahora ya simplemente a modo, pues para que veáis lo que había nombrado anteriormente, de los de catálogos de fabricantes, bueno, hemos visto ya las comprobaciones y ajustes, componentes de la instalación eléctrica en planta, lo acabamos de ver, creación del esquema unifilar y del cuadro de vivienda, y otra cosa que vamos a ver es que, vamos a ver aquí, por ejemplo, nos vamos a ir a cuadro, ¿vale? Nos vamos a ir a la edición del cuadro, y para que veáis, por ejemplo, este magneto térmico de cabecera de nuestro cuadro de la vivienda, pues, por ejemplo, vamos a definirlo, pero con material, ¿vale? Bien. Vamos a revisar aquí, claro que es que tuve que arrancarla ahora de nuevo. Catálogo de fabricantes, esto lo tengo desactivado, ¿vale? Entonces, bueno, le voy a definir, bueno, voy a dejar estos datos por defecto. Ahora me da igual esto, que ya está explicado. Entonces, al activar esto, al irme al cuadro, lo que me voy a poder encontrar ahora es, por ejemplo, en este magneto térmico de cabecera, tengo selección por catálogo. ¿Ves que me sale una nueva opción que es selección por catálogo? Entonces, en este momento, para que veáis la diferencia de trabajar con valores o con aparamente genérica
o trabajar con una paramenta de fabricante, ¿no? Pues vamos a colocar, por ejemplo, este modular, uno típico, ¿no? Para este tipo de usos, de, por ejemplo, de un polo más neutro, y aquí, dándole este icono, nos accede a todas las posibilidades, ¿no? Nos dice que, además, nos facilita la información muchísimo, es decir, que podemos importar todos los elementos, 14 elementos, importar los elementos que cumples, 88 elementos, o importar también los que no cumple. Eso del fabricante, por ejemplo, del fabricante Hager, 39 elementos que cumplen y 151 elementos más, pero bueno, podemos importar solo los que cumplen. De Schneider, pues exactamente igual, ¿no? Importar todos los elementos. De Siemens también importar todos los elementos. Bueno, vamos a, por ejemplo, importar todos los de Schneider, ¿no? Vamos a importarlos. Entonces, aquí me iría a Schneider, gama residencial, esta serie, y aquí elegiría pues mi modelo de fabricante específico. Como yo sé que tengo una intensidad nominal y una curva C en esa cabecera de cuadro, vemos que aparece ya el precio asociado, por eso es importante trabajar con modelos de fabricante. A la hora de obtener después las mediciones, pues es mucho más cómodo, ¿no? Bueno, pues esto lo elegiríamos, aceptaríamos, y bueno, lo que haríamos es comprobar si esto que acabamos de colocar, aunque me dice que cumple, pues siempre está bien darle a calcular, ¿no? Y una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es ahora pues empezar a obtener la documentación del proyecto, que es ya lo último que vamos a hacer. Nos iríamos a planos. Primero lo que vamos a hacer son planos. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, para que lo veáis desde un principio, ¿vale? Voy a generarlos todos. Vamos a generar, le doy a más, quiero generar mi esquema unifilar, ¿vale? Si me dice si quiero ajustar el tamaño del papel a la escala que quiero utilizar también, esto ya lo podéis definir, bueno, lo dejo por defecto. El detalle del esquema unifilar completo por cuadro, subcuadro, dividir según configuración, etcétera. También se puede dividir, pues si tenemos cuadros muy grandes. Muy bien, pues esto lo hace. Detalle de cuadro tipificado, por ejemplo, también se puede, si es cuadro tipificado por separado. Bueno, vamos a dejarlo así. Este sería un primer plano. Vamos a un segundo plano. Por ejemplo, envolventes, ¿no? Para definir el cuadro. Etiquetado de la paramenta con leyenda. En este caso, etiqueta embarrado no tenemos. Y representación de las líneas puente, también lo queremos. Aceptamos. Y ya por último, pues vamos a ver, por ejemplo, el plano de planta. Plano de planta. Y de planta primera, ¿no? Que nos incluya la leyenda. Y ya está. Bueno, la leyenda es suficiente porque aquí no tenemos ni canalizaciones compartidas. No hemos metido canalizaciones, ¿vale? Cosa que sí podemos hacer porque el programa podemos meter canalizaciones. El programa se puede visualizar esas canalizaciones, comprueba todas las canalizaciones, etcétera. Es decir, aquí lo que no estamos viendo ahora es, digamos que, bueno, me dice que debo seleccionar un plano. Perdón. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, le damos a aceptar y el programa me imprime estos planos, ¿no? ¿Qué pasa? Que me los imprime porque yo no le he dado tamaño ni escalas ni nada. Podemos definir tamaños, escalas, etcétera. Bueno, detalle de todos los dibujos. Vamos a empezar por el más pequeñito. Este es se correspondería, digamos que, el cuadro tipo más la alimentación. Fíjense que además la información que aparece en cada una de las líneas, protecciones, etcétera, es editable. O sea, yo puedo editar, puedo irme, pues os lo muestro, qué información obtener y qué no, pues en función de de cada usuario, ¿no? Lo que esté acostumbrado a facilitar a los instaladores, a la obra o lo que quiera. Normalmente los planos deben ir lo más limpios posibles. Bueno, aquí tenemos este primer esquema con el suministro y la alimentación. Aquí tenemos el cuadro tipo, ¿vale? Con sus información de protecciones. Por ejemplo, aquí la verdad es que la intensidad máxima de disparo pues no es un dato que normalmente se suele imprimir, ¿vale? Con el poder de corte suficiente, la intensidad nominal, tipo de curva y ya está.
Igual que en los cables, pues en los cables pues no es normal ni reflejar la caída de tensión, ni pues bueno, ni el factor de potencia, ni la potencia manual, etcétera. Simplemente con colocar el tipo de cable y el tipo de tubo, pues ya está, ¿no? Y la longitud. Bien, este sería otro plano, y esto sería el de las envolventes, el del cuadro, lo que antes habíamos definido, y además pues me genera las etiquetas, ¿no? Lo que corresponde a cada una de las protecciones con estas etiquetas. Pues esto para cuadros complejos pues es muy interesante, porque de esta manera nadie se pierde, le facilitamos esta información al instalador, incluso para montar muchos cuadros que se montan en taller y se llevan directamente a obra, pues es una situación muy cómoda. Y por otro lado tenemos el plano de planta, con nuestros mecanismos, interruptores que hemos introducido, ¿vale? Esto sería una parte de la información que se puede obtener. Por cierto, ya que había comentado antes lo de planos del esquema unifilar, aquí es donde se define la información que queremos imprimir y la que no, ¿vale? En la línea queremos que aparezca esta información, la que está activada, pues es la que aparece. Si queremos que aparezca la carga o no la carga. En la paramenta, qué tipo de información queremos que aparezca. Si el tamaño del texto podemos elegirlo pequeño, muy pequeño, grande, bueno, a nuestro criterio. El suministro, si la tensión, bueno, todo. El siguiente paso será obtener listados, ¿vale? Que tenemos las memorias técnicas de diseño muy importantes, sobre todo en nuestro territorio. Sabemos que, por ejemplo, este tipo de viviendas, pues por la potencia que tienen y el uso que tienen, no es necesario realizar un proyecto, por lo tanto no hay que entregar un proyecto en la administración, pero sí que hay que entregar, se debe entregar siempre una memoria técnica de diseño. Esta memoria, pues, en función de la comunidad autónoma, pues tenemos todos los modelos incorporados, pues si estamos en un lugar determinado, pues se genera esa memoria automáticamente. Bueno, automáticamente no, habría que rellenar unos datos. Por ejemplo, en este caso, pues si elegimos, vamos a elegir esta, ¿vale? Agentes intervinientes, pues aquí se pondría el titular del certificado, es decir, estos datos, por ejemplo, del instalador. Esto, si trabajamos con una serie de instaladores, podemos guardar en la base de datos, en la biblioteca, sus datos de los instaladores, y ya los recuperaríamos automáticamente si los tuviésemos guardado, pues para todos los proyectos que trabajemos con ellos, ¿vale? Lo que cambia en la mayor parte de las ocasiones es el titular, pero bueno, también se puede trabajar para titulares con ciertos datos que son siempre los mismos. Los documentos que se generan, que hay que entregar en la administración, etcétera, y los listados que se generan automáticamente para poder imprimirlos. También en los listados tenemos el cuadro de materiales, lo que yo os había comentado anteriormente, cuadro de materiales. Aquí aparece toda la paramenta, cables, bases de enchufe, mecanismos, o sea, todo lo que hemos utilizado en la obra. Y fíjense la diferencia esta, ¿no? Es decir, aquí está, por ejemplo, este interruptor que le hemos metido de fabricante, pues aquí viene toda su descripción, el fabricante al que pertenece, y viene mucho más, digamos que mucho más detallado, ¿no? Y si es el genérico, pues aparecería de esta manera. Aparece doméstico o análogo de estas características, ¿vale? Los fusibles, cables, etcétera. También se puede exportar esas mediciones a BC3, es importante, al formato universal, y pues se puede trabajar desde un programa de gestión, como puede ser en este caso el que tiene CIPE, que es Arquímedes. Es un programa específico para gestión y control de obra, pues para hacer mediciones, presupuestos, certificaciones de obra, etcétera. Se podría exportar a BC3 y se podría recuperar de alguno de esos programas de gestión. Y también tenemos los listados. Por otro lado, también tenemos el del proyecto. En este caso, pues bueno, ya no lo enseño porque en realidad, bueno, vamos a enseñarlo. Vale, vamos a generar cuadro resultados y listado toda la información que queremos que aparezca en el proyecto. Pues esto sería el documento para poder presentar, si no, así nos lo exigen, pues en el órgano administrativo competente, ¿vale? Lo podríamos imprimir y ya finalmente, pues también podríamos obtener cuadros resultados, simplemente cuadros y fichas resultados. Básicamente es información que ya viene incorporada dentro del proyecto, ¿vale? De forma resumida. Es decir, de esta manera, lo que tenemos de forma muy rápida es, con este programa, para una unidad unifamiliar se genera muy rápidamente un esquema unifilar y su documentación, ¿vale? Que es necesaria para un proyecto. Es decir, un expediente completo lo generamos
pues con mucha celeridad. Incluso no es porque sea este tipo de está viendo unifamiliar, sino para otro tipo de usos, como puede ser pues comercial, pública concurrencia, repito, industrial, pues podemos generar gran cantidad de información, los cuadros ilimitados, con multitud de cuadros, subcuadros, esquemas infinales más grandes, podemos dividir los planos, podemos hacer multitud de comprobaciones, es decir, el programa está preparado para calcular de todo, fíjense, diferentes tipos de suministros, podemos colocar baterías de condensadores sobre todo para usos industriales, para corregir esa energía reactiva, consumo de esa energía reactiva, es decir, en realidad, hoy no nos ha dado tiempo a explicar más, pero que el programa contiene muchísimos cálculos y el potencial es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahora sí que ya me he retrasado un poco más de lo debido a los cortes que he tenido. Le paso la palabra a mi compañera Enuri. Sí, Diego, cuenta. Y recordáis, sí recuerdo que podéis, mientras mi compañera va a intervenir ahora en un momento, que podéis ir planteando las preguntas, porque lo último que vamos a hacer es responder a las preguntas que hayáis planteado en el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Sí, bueno, básicamente, pues todas las preguntas que hayan quedado de repente en el aire mientras Diego daba la explicación, pueden hacerlas a través de nuestro chat de preguntas. Igualmente recordarles que al final del seminario habrá una encuesta que pueden llenar y allí nos pueden dar un poco de feedback en cuanto a qué les ha parecido el seminario y qué temas les interesaría que nosotros impartiéramos para ustedes. Y también recordarles que este seminario siempre se crea como un material de tutorial para YouTube. Anteriormente Walter nos preguntaba que si podía ver este tipo de explicación varias veces, porque claro, es información que es importante tener disponible. Y pues en el canal de YouTube siempre tendrán a la mano nuestro material y los seminarios. De resto, pues simplemente esperamos a vuestras preguntas y si no tienen ninguna, pues damos por finalizada la sesión. Vamos a ver si alguien se anima a preguntar. Damos unos segunditos. Vale, pues muchísimas gracias a todas las personas que asistieron hoy. Estamos encantados de llevarles el conocimiento hasta la puerta de su casa. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad y los esperamos en las siguientes oportunidades. Recuerden que no solo está YouTube, sino que están todas nuestras redes sociales y nuestro blog, donde continuamente ponemos toda la información, artículos técnicos de interés y más. Así que bueno, que tengan unas buenas tardes y que les haya sido de utilidad. Diego. Buenas tardes a todos, también me despido, gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, esperemos vernos en otro seminario que podemos periódicamente que a veces que estamos ofreciendo, pues los animo a que asistáis y que también que os informáis acerca de los productos que tenemos en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias.